Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Hoy es un gran día para pensar cómo podemos vivir mejor nuestra santidad. No es un miércoles cualquiera. Hoy comienza el tiempo de Cuaresma. Es el miércoles de ceniza. Es el momento de pausar un poco nuestra vida y reflexionar. ¿Qué puedo hacer mejor para vivir más fielmente a la voluntad de Dios? Para muchos, no colocarse la ceniza en este día es como un mal presagio para el año. Pero pensar de esta manera es más bien supersticioso. Lo que es negativo para nuestra vida es dejar para el último lugar nuestra vida espiritual. Si queremos poner nuestra vida en orden y que aquellas cosas que nos llenan de tristeza y angustia se resuelvan, el primer paso es ver cómo dirigimos nuestra vida cristiana. La Cuaresma es el tiempo ideal para hacerlo, y las prácticas de ayunar, dar limosna y orar con más frecuencia nos ayudan a ponernos en sintonía con el Espíritu Santo y a descubrir en qué área de nuestra vida debemos transformar nuestras actitudes. Y muchos santos nos ayudan con su testimonio a creer que sí podemos cambiar aquello que nos aleja de Dios. Por ello, les invitamos a explorar nuestro catálogo divino para conocer a los santos que venera nuestra iglesia en este día 14 de febrero. Ellos son los santos hermanos Cirilo, monje, y Metodio, obispo; San Valentín, mártir; San Zenón de Roma, mártir. Santos mártires Cirión, presbítero; Agatón, exorcista; y Baciano, Tonión, Proto, Lucio, Moisés, Donicio y Anmonio. San Eleucadio de Rávena, obispo; San Auxencio, presbítero y archimandrita; San Nostriano de Nápoles, obispo; San Antonio de Sorrento, abad; San Juan Bautista de la Concepción García, presbítero; y el beato Vicente Vilar David, padre de familia y mártir. En esta ocasión nuestro consejero espiritual será un santo religioso que fue reformador de su orden y dejó unos grandes tesoros espirituales en sus obras escritas en el siglo XVI, el siglo de oro de España por sus grandes místicos. Él es San Juan Bautista de la Concepción. Juan nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España, en 1561. Fue el quinto de los 8 hijos del matrimonio de Marcos García Sixón e Isabel López Rico. Por parte de su padre tenía cercanía familiar con San Juan de Ávila. Su familia se dedicaba a la agricultura, pero con una prosperidad que les permitía tener comodidades. En Juan se despertó tan temprano su vocación religiosa que jugaba a ser santo, y desde entonces emprendió una pronta penitencia que puso en riesgo su salud. A los 9 años, Juan García supo que una santa había consagrado su virginidad a Dios y corrió a los pies de una imagen de la Virgen y le pidió que aceptara también su virginidad, concediéndole la gracia de vivirla intachablemente. Al llegar a la adolescencia, Juan conoció a los carmelitas descalzos y anhelaba ser parte de su congregación. Santa Teresa de Jesús, en 1574 o 1576, visitó la casa de los frailes. En aquella ocasión se hospedó en la casa de la familia de Juan. La reformadora le dijo al niño: «Estudia bien, Juancito, porque un día me imitarás». En una segunda visita, Santa Teresa pidió ver nuevamente a los niños. Poniendo su mano sobre la cabeza de Juan García, dijo: «Su caridad, patrona, tiene aquí entre estos 8 hijos uno que ha de ser santo, patrón de muchas almas y reformador de una grandiosa cosa que se verá». Juan estudió gramática con los carmelitas descalzos de Almodóvar y luego estudió teología en Baeza y Toledo. Luego de orar para tomar la mejor decisión, el impulso divino lo llevó a tomar el hábito de los trinitarios calzados en el año 1580 e hizo el noviciado profesando en 1581. Allí estudió también filosofía con San Simón de Rojas.
Seguidamente, como ya había realizado los estudios filosóficos antes de entrar en el convento en Baeza y Toledo, fue enviado al colegio universitario que la orden tenía en Alcalá de Henares, donde cursó 4 años de teología. Ordenado sacerdote y convaleciente de una grave enfermedad, los superiores le encomendaron dedicarse a la predicación como titular de los conventos de La Guardia, La Membrilla y Sevilla. Aún sin poseer grados académicos entre los religiosos, se le apodaba el teólogo y era considerado uno de los mejores predicadores de la orden. En aquella época marchaban las reformas a la Iglesia promulgadas en el Concilio de Trento. Los trinitarios, aunque aceptaban las directrices generales de la reforma, no fueron tan prontos a introducir en la orden la severa reforma propugnada por el rey Felipe II. Solo tardíamente, en 1594, las provincias españolas decretaron, bajo la presión del monarca, la instauración de algunas casas de recolección, es decir, de vida más austera. Juan, a pesar de alegrarse por dicha medida de reforma, se resistió a abrazarla, apoyado en su salud enfermiza y en la desconfianza motivada por la actitud inactiva de los superiores. Tuvo que intervenir Dios con una gracia extraordinaria para hacerle cambiar de vida en febrero de 1594. Juan marchó a Sevilla, pero entonces tuvo una revelación al salir de la ciudad de Écija. Nos cuenta él mismo. Llegó una nube sobre mí, que sin saber dónde se juntó y formó, con tales truenos, relámpagos, piedras y aire, que cada relámpago que sobre mí caía era un rayo que me decía: enmiéndate, que si no, acabarás. Pasó la tempestad y yo quedé, recoleto con voto y con obligación, con deseo y con voluntad. Surgió en su corazón el deseo de reformar la orden trinitaria para hacerla más rigurosa. Fue primero a Valdepeñas y después de una dura experiencia como ministro de la casa, sostenido por inspiraciones divinas y por el Consejo de Maestros Espirituales, en el verano de 1597 viajó hacia Roma. Allí le apoyaron espiritualmente San Camilo de Lelis y San Francisco de Sales. Sufrió la oposición de los trinitarios calzados y tras varias dilaciones, detenciones y maniobras, logró su autorización para la reforma el 20 de agosto de 1599. De vuelta a España asumió la dirección del convento de Valdepeñas en 1600. Los religiosos antiguos no quisieron la reforma y lo dejaron solo, después de maltratarlo duramente. Pero la providencia suscitó nuevos religiosos y luego se le unieron 16 frailes deseosos de una vida más perfecta. La reforma estaba salvada. Desde 1601 a 1605 fundó 8 conventos y cuando fue elegido provincial fundó hasta 7 casas más. Escribió para sus religiosos numerosas obras ascéticas y cartas formativas. En total, 8 nutridos tomos de variado contenido, siempre en prosa y de tema moral, teológico o ascético. Fue el escritor místico español de obra más extensa. La fidelidad a Dios y a la Iglesia acarreó al santo críticas y sufrimientos. Dejó de ser provincial en 1609, pero fundó aún el monasterio de Toledo en 1611. También trabajó en otra fundación a pesar de un doloroso problema en la vejiga del que es operado. Entonces se le ordenó que cesara de esas gestiones y se retiró a Córdoba, donde se agravó su salud. El mismo año de 1612, Juan colaboró en la creación de la primera comunidad de Trinitarias Descalzas en Madrid. Allí fallece el 14 de febrero de 1613 a los 52 años. Sus últimas palabras fueron: Señor, vos bien sabéis que yo hice todo lo que pude para ejecutar vuestras órdenes. Fue beatificado en 1819 por Pío VII y canonizado en 1975 por San Pablo VI. Sus restos se veneran, desde que murió, en el convento de los Trinitarios de Córdoba. Oremos a este fiel religioso para que nos ayude a ser firmes en nuestras convicciones. San Juan Bautista de la Concepción, que deseabas hacer la voluntad de Dios aunque te costase 1000 vidas. Ayúdanos a aceptar los planes de Dios
sobre cada uno de nosotros. Danos fortaleza para soportar los padecimientos que ponen a prueba nuestro espíritu, y concédenos la gracia de reformar nuestra vida como tú reformaste la orden de la Santísima Trinidad. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una señal de vida es el cambio. A veces deseamos permanecer aferrados a las comodidades que conocemos. Pero Dios nos enseña a soltar y atrevernos a cambiar, sobre todo en aquellas cosas que nos disminuyen en nuestra armonía como personas. Nuestra vida va teniendo ciclos y es necesario que estemos dispuestos a reformar, a dar nueva forma, cerrando esos ciclos y asumiendo nuevos ciclos en nuestra vida. En esos cambios, Dios nos ayuda a forjar una vida mejor cuando somos dóciles a su espíritu y firmes en los verdaderos principios. San Juan Bautista de la Concepción, Ruega por nosotros.